No tenía pensado ir. Me dije a mí misma que no necesitaba escuchar lo que se leyera en voz alta. Lo que Charles había dejado en su testamento ya lo había aceptado antes de su final. Pero cuando la vecina de enfrente mencionó que había visto la camioneta de Dorian frente a la oficina del abogado y cuántos coches se habían estacionado allí, algo se retorció en mi pecho. No era dolor, no exactamente, sino algo más antiguo, algo más afilado. El edificio me era familiar. Charles y yo habíamos utilizado esa misma oficina años atrás, cuando actualizamos nuestros papeles testamentarios, cuando todo aún parecía compartido. Salí del coche lentamente, cuidando de alisar la blusa azul marino que llevaba. Nadie me había llamado, nadie me había dicho cuándo se leería el testamento, pero yo sabía dónde sería. Los conocía. Cuando entré en la sala de espera, la conversación se detuvo de inmediato, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Mi hijastro Dorian estaba junto a la estación de café con los brazos cruzados. Su esposa Lynette, sentada en un sillón de cuero como si lo hubiera reclamado. El resto primos sobrinas. Incluso el antiguo socio de Charles me miraba como si fuera un fantasma. «No fuiste invitada», dijo Dorian con voz plana. «Ya nos encargamos de todo». No respondí. Me limité a girarme hacia la recepcionista y dar mi nombre. Celeste Marrow. Creo que el señor Claiborne espera a todos los familiares directos. Desde detrás de la puerta apareció el abogado. Estaba más viejo, con más arrugas, pero la misma mirada serena. «Señora Marrow», dijo apartándose. «Pase, por favor». La sala de conferencias olía a cedro y a un leve perfume. Tomé el último asiento al final de la mesa. Nadie me miró, ni siquiera Dorian. El abogado aclaró la garganta y abrió un grueso expediente. «Parece haber algo de confusión», dijo ajustándose las gafas. Charles dejó instrucciones muy específicas. Dorian se inclinó hacia adelante. «En realidad», continuó el abogado girando el expediente para verlo claramente, «su nombre es el único que aparece en el testamento». Nadie se movió. El silencio no fue de asombro, fue de terror. Yo mantuve las manos entrelazadas en mi regazo, escuchando cómo mi corazón latía lentamente, como una campana marcando el tiempo. Después del funeral, el silencio se instaló como polvo. No hubo llamadas, ni tarjetas de condolencia, ni cestas de comida en el porche. Solo yo en la cocina mirando el calendario, contando las horas entre su último aliento y mi repentina borradura. Dorian se encargó del obituario. Lo vi en línea corto, formal, sin mención alguna de mí. «Sobrevivido por sus hijos Dorian y Faye», decía, sin mención de una esposa, sin mención de 23 años juntos. Me quedé mirando la pantalla tanto tiempo que las palabras comenzaron a difuminarse. Lynette organizó el servicio. Ella eligió la capilla, la música y hasta las flores. Pregunté una vez si podía hablar. Solo unas pocas palabras, tal vez un recuerdo. Ella sonrió tensa y calculada. «Ya lo tenemos cubierto», dijo. «Estoy segura de que lo entenderás». La mañana del entierro me entregaron un horario impreso. Ni siquiera me incluyeron entre los portadores del ataúd. En su lugar, el socio de Charles, quien no lo había visto en 5 años, ocupó ese puesto. Estuve al fondo con un abrigo negro que no parecía lo suficientemente cálido, sujetando los guantes que nunca me puse. Y cuando bajaron el ataúd a la tierra, sentí como si también estuviera siendo enterrada. No era dolor, sino algo más frío. De vuelta en la casa ya habían cambiado las cerraduras. Lynette me recibió en la puerta como una anfitriona en un hotel. «Oh», dijo Dorian, pensó que sería mejor asegurar la propiedad mientras todo se resuelve. La miré fijamente. «Yo vivo aquí». Ella parpadeó. «Técnicamente tu nombre no está en la escritura».
dijo con una seguridad tan firme que casi le creí. Al día siguiente fui al banco para acceder a nuestra cuenta conjunta. La cajera me informó educadamente que la cuenta había sido bloqueada mientras se revisaba. Ya no aparecía como copropietaria y luego el correo dejó de llegar. Los servicios se pasaron a nombre de Dorian. La pensión mensual del sindicato de Charles desapareció. Mi seguro médico caducó. No estaba de luto. Sobrevivía, silenciosa meticulosamente observando cómo me barrían de mi propia vida, como si fuera una empleada no remunerada que ya pasaba de largo. No sabían que el título de la tierra seguía a mi nombre. Aún no, pero pronto lo descubrirían. Tenía 38 años cuando conocí a Charles Marrow. Ya era viuda desde hacía 4 años, tranquila por naturaleza, firme por supervivencia. Nos conocimos en una reunión del Consejo de Urbanismo. De todos los lugares, él estaba solicitando expandir su taller, mientras yo me encontraba protestando contra la construcción de un estacionamiento detrás de la biblioteca. Al final de la reunión me extendió la mano y dijo: «Luchas como una mujer que lee cada línea de la letra pequeña». No estaba equivocado. Al final de ese año me mudé a su casa, una modesta casa tipo artesano de 2 acres a las afueras de Asheville. Sus hijos Dorian y Faye eran adolescentes lo suficientemente grandes para resistirme. Pero nunca intenté ocupar el lugar de su madre. Solo aparecí. Preparaba almuerzos, planchaba uniformes, les enseñaba aquí a equilibrar una libreta de cheques. Algunos días me toleraban. La mayoría de los días era invisible. Estaba bien. No necesitaba gratitud. Solo necesitaba paz. Cuando la recesión golpeó en 2008 el negocio de construcción de Charles, estuvo a punto de colapsar. Una noche se sentó a la mesa de la cocina mirando las facturas impagas y dijo: «Creo que esto es todo». No dudé. Saqué el cheque del fondo que mi padre me dejó y lo deslicé sobre la mesa. «Lo llamaremos saldo pendiente», dije. «¿Es tu herencia?» «No», le respondí. «Es nuestra». No lloró, pero extendió la mano y la sostuvo como si fuera lo único sólido en la habitación. Nunca tuvimos hijos propios. Ya era demasiado mayor cuando nos casamos, y para entonces la casa ya se sentía llena de las necesidades de otras personas. No me arrepentí ni una sola vez. Lo que di, lo di sin condiciones. Es el pegamento celular. Me dijo una vez, años después, mientras estábamos acostados en la hamaca, en la oscuridad. Ellos no lo ven, pero tú eres lo que ha mantenido todo unido. Esa noche me pregunté si nunca lo veían, importaría cuando él ya no estuviera. Cuando se enfermó fui yo quien lo bañaba, quien sostenía el cubo cuando vomitaba, quien lo llevaba a cada cita. Lo vi al borde de la muerte y luego lo vi regresar. Y cuando se dio cuenta de que no habría una tercera vez, me pidió que llamara a su abogado. El señor Claiborne desdobló el documento sellado con el cuidado de quien maneja algo frágil, como una granada así a la que le han retirado parcialmente el seguro. «Este fue entregado por el propio Charles», dijo mirando por encima de sus gafas. 3 meses antes de su fallecimiento, me pidió que lo leyera tal como estaba escrito. Nadie dijo nada. Dorian se recostó en su silla tratando de parecer relajado, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula, ocultando su molestia tras la fachada de confianza. Lynette cruzó las piernas y tocó la pantalla de su teléfono como si no estuviera escuchando. Lo estaba. El señor Claiborne aclaró la garganta. «A mi querida Celeste Marrow», comenzó. «Le dejo todas las propiedades, activos financieros y derechos legales, tanto actuales como futuros, a su total discreción. Esto incluye la residencia en 219 Stone Hollow Lane, los terrenos colindantes, todas las cuentas de inversión, a mi nombre,
y cualquier futura distribución de mis activos empresariales o pensión. La sentencia cayó como un trueno. No hubo calificaciones, ni porcentajes, ni fondos fiduciarios condicionales, todo. Al principio no se oyó nada, solo el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Luego un fuerte suspiro de Dorian, como si lo hubieran golpeado en el pecho. «Eso no puede ser», dijo elevando la voz. «Debe haber otra versión». «No la hay», respondió el señor Claiborne con calma. Charles revocó la versión anterior 2 semanas después de redactar esta. Fue notariada y registrada. Todos los protocolos legales se siguieron. Lynette giró bruscamente hacia mí. «Esto no es lo que él nos dijo». La abogada respondió con calma. «Solo puedo hablar de lo que dejó por escrito». Yo me quedé inmóvil, las manos en el regazo, la mirada fija sobre la mesa. Mi corazón no latía rápido. Era lento como las olas de una orilla. Había esperado mucho tiempo por este momento. No gritaron. Aún no. Pero lo podía sentir, la incredulidad, el cálculo, la furia que se estaba formando bajo su piel. No estaban de luto. Estaban reajustando su herencia. El señor Claiborne cerró la carpeta con firmeza. «Sin embargo, hay una carta personal dirigida a Kearse, la señora Marrow, que debe entregarse en privado». Extendí la mano, los dedos firmes, sabiendo que esto no era más que el principio. Cuando salimos de la sala de conferencias, la voz de Dorian ya era un filo afilado. Él salió rápidamente murmurando algo a Lynette sobre impugnarlo todo. Ella lo siguió de cerca, pero no antes de lanzarme una mirada que era una mezcla de desdén y algo más. Preocupación. No me inmuté. A la mañana siguiente, Claiborne me llamó. «Han contratado abogados», dijo. «Han presentado una demanda inicial por influencia indebida. Afirmaban que manipulé a Charles en sus últimas semanas». Lo esperaba. «Estaba lúcido», respondí. Más claro de lo que había estado en meses. Lo anticipó. Claiborne añadió: «¿Quiere venir a ver algo?». La habitación estaba oscura cuando regresé con las persianas cerradas para bloquear el resplandor. Claiborne movió un pequeño carrito de televisión al centro de la sala, uno de esos que usaban en las aulas décadas atrás. Un pendrive estaba conectado al lado. Charles apareció en la pantalla. Débil sí, pero alerta. Su voz aún tenía el peso de un hombre que sabía exactamente lo que quería. «Me llamo Charles Alan Merrow», comenzó. «Esta grabación es voluntaria y estoy en pleno uso de mis facultades mentales». Miró directamente al lente. «Dejo todo a mi esposa Celeste porque ella es la única que se quedó. Cuando estuve enfermo, cuando estuve arruinado, cuando no podía levantar mi propio cuerpo del suelo del baño, ella estaba allí. Mis hijos, Dios los bendiga, iban y venían. Cumpleaños, obligaciones. Pero Celeste, ella mantuvo unida a esta familia. Me salvó la vida 2 veces y sacrificó la suya para criar a mis hijos». Mi garganta se apretó. Charles tosió una vez, luego continuó más lento ahora. «Esto no se trata de castigo. Se trata de reconocimiento y protección. Ella merece vivir sus últimos años en paz». La pantalla se desvaneció a negro. Claiborne me entregó una copia del video y una transcripción notariada. «¿Quieren pelear?», dijo. Charles dejó un registro. Asentí en silencio. «Que se desahoguen. Que griten». Él ya había hablado por sí mismo y ahora yo hablaría por lo que era mío. La casa que tan ansiosos estaban por reclamar estaba construida sobre tierras que nunca le pertenecieron legalmente. A Charles no por completo. Yo la compré 2 años antes de casarnos, 10 acres boscosos que habían sido propiedad de la familia de mi madre. Era lo único que quedaba después de que las facturas del hospital y los costos de la muerte se llevaran todo lo demás. Cuando Charles y yo decidimos construir juntos, le ofrecí la tierra. Establecimos un fideicomiso temporal a su nombre para calificar para un préstamo de contratista.
Los papeles estaban en orden, eran reversibles. Nunca pensé que eso importaría, pero Charles sí lo pensó. Un mes antes de que muriera me preguntó: ¿alguna vez actualizaste ese fideicomiso? No aún, le dije, pero lo haré. Ahora lo hice. Me senté frente a mi abogada de bienes raíces y le entregué los documentos originales del fideicomiso y el acuerdo de disolución que había presentado la semana pasada justo antes de que Charles muriera. Ella hojeó la carpeta con las cejas levantadas. «Así que técnicamente», dijo lentamente, «están viviendo en una casa que está sobre tu tierra». «¿Técnicamente?», respondí. «Están invadiendo mi generosidad». Ella me miró fijamente durante un largo momento. «¿Quieres que los saquemos?» «Aún no», respondí, «pero quiero tener los papeles listos cuando lo haga». Los documentos de la demanda de los abogados de Dorian llegaron unos días después, escasos en pruebas pero cargados de drama. Acusaciones de manipulación, falsedades sobre el deterioro cognitivo de Charles, capturas de mensajes de texto sacadas de contexto. Cada página se deslizaba ante mis ojos sin que parpadease. Ellos no buscaban justicia, buscaban control. Pero Charles había sido claro. El testamento, el video, las transcripciones, todo estaba cerrado y sellado. Aún así sabía lo que vendría. Si no podían ganarme con la ley, intentarían algo más sucio. Ya podía sentirlo acercándose como buitres al acecho, rumores, susurros, acusaciones que se propagarían más rápido que la verdad jamás podría. Mi teléfono comenzó a sonar nuevamente con números que no reconocía: antiguos compañeros de trabajo, primos lejanos, mujeres de la iglesia, con las que no hablaba desde hacía meses. Ignoré todas las llamadas. Luego una mañana llegó una carta a mi puerta. No llevaba firma, pero era deliberada. Dentro había una foto mía de pie junto a la tumba de Charles. Alguien la había tomado a distancia. Lynette la publicó a altas horas de la noche. Un largo párrafo entrecortado que parecía una oración envenenada. Algunas personas se casan con familias solo para robar lo que otros construyeron. Mi suegro merecía algo mejor que ver cómo sus últimas voluntades eran retorcidas por alguien que nunca fue realmente parte de nosotros. Si supieras la verdad también te disgustarías. No usó mi nombre. No hacía falta. Para la mañana siguiente la foto ya había sido compartida en todos los grupos locales. Paige, la vecina, comentó y capturó la pantalla. Lo vieron gente de la iglesia, de la biblioteca, del supermercado. Alguien me envió una captura con el pie de foto. ¿Esto es sobre ti? No respondí. Solo dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Entonces llegó la llamada del centro de cuidados paliativos. Paula, mi antigua supervisora, intentó sonar neutral. «Hemos recibido algunas consultas», dijo con cautela. «Una fuente anónima sugirió que pudiste haber interferido con las finanzas del señor Marrow durante su enfermedad». Mi estómago se hundió. Eso era una mentira. «Te creo», dijo. «Pero debemos seguir el protocolo. Habrá una revisión formal». Me senté y respondí a las preguntas. Les entregué todos los documentos que tenía. Ninguna señal roja, ninguna transferencia, solo facturas de la compra, recetas y 2 facturas de calefacción. Aún así tenían que comprobarlo. Lo entendía. Pero eso no detuvo el daño. Un vecino dejó de saludarme. Una mujer de mi club de lectura publicó una cita vaga sobre la verdad, siempre saliendo a la luz. Uno de mis antiguos alumnos, ahora ya adulto, me preguntó por correo electrónico si los rumores eran ciertos. Casi empaco una maleta esa noche, casi llamé a mi hermana en Virginia. Incluso saqué mi álbum de bodas de la estantería y lo sostuve en mis piernas como un escudo. Luego recordé la carta la que Mr. Claiborne me dio después de la lectura.
La desplegué de nuevo. La letra de Charles desigual, pero deliberada. Les diste todo. Celia, te entregaste a mi familia incluso cuando te hicieron sentir como una invitada en tu propia casa. Pero nunca merecieron lo que les diste. Ahora toma lo que es tuyo sin pedir perdón. Dobló la carta lentamente. Luego me levanté. Tenía llamadas que hacer. La notificación de desalojo fue entregada a mano el lunes siguiente. Dorian abrió la puerta de la casa de invitados lo justo para verme de pie en el borde del camino de grava con el sobre en la mano. Luego cerró la puerta sin decir una palabra. Dejé el papel pegado al cristal. Tenía 30 días. Usó todos y cada uno de ellos. Al principio lo ignoró. Mantenía las cortinas cerradas. Aparcaba su coche detrás del cobertizo de herramientas. Actuaba como si todo esto fuera solo otro berrinche. Pensaba que finalmente volvería. Cuando los documentos oficiales fueron enviados por correo certificado a los tribunales, dejó de fingir y comenzó a dejar mensajes largos y llenos de ira. ¿Crees que puedes borrarnos así? Sin papá no serías nada. Ni siquiera eres de sangre. No respondí. Pasé todos esos mensajes a mi abogado, quien los recogió en silencio, como cuentas en un collar. Al llegar el 31º día, presentamos la solicitud de ejecución. La oficina del sheriff contactó directamente con Dorian, dándole 72 horas. El día que vinieron, él se quedó en la entrada con los brazos cruzados mientras 2 agentes le explicaban la orden. Su rostro estaba impasible, pero sus ojos contaban otra historia, ira tratando de ocultar la humillación. Lynette no estaba con él. Se había ido 2 noches antes tras una pelea ruidosa que escuché a través de la ventana de la cocina. Los neumáticos chirriaron sobre la grava, luego silencio. Al abrir la puerta de la casa de huéspedes, vi lo que quedaba. Cajas a medio empacar, muebles rayados. El edredón de mi madre ya fallecida arrugado en el suelo, bajo una maleta abierta, y sobre el lavabo, una delicada pulsera plateada de Lynette, rota en el broche. Probablemente se zafó en la prisa. La recogí, la sostuve un momento, y luego la tiré a la basura de la cocina mientras salía. Sin drama, sin ceremonias. Esa noche me quedé en el porche mirando cómo las luces de la casa de huéspedes se apagaban por primera vez en meses. El silencio era más pesado de lo que esperaba. No era paz, solo quietud. A la mañana siguiente abrí el armario de Charles por primera vez desde el funeral. Pasé la mano por su chaqueta, que aún olía débilmente a serrín y cedro. Luego saqué la caja azul al fondo, la que estaba etiquetada como papeles de la fundación. Pasé el siguiente mes vaciando la casa de huéspedes, no con rabia, sino con propósito. Cada cajón vacío, cada pared limpiada. Para finales de abril no sentía que me hubieran quitado algo. Era como si estuviera recuperando algo que finalmente me pertenecía. Ese verano la abrí como una sala de lectura para los adolescentes en acogida locales. No era nada lujoso. Unos cojines, buena iluminación y estantes llenos de novelas y colecciones de poesía, usadas con cariño. La llamé la biblioteca Marrow House, un lugar tranquilo para los chicos que necesitaban uno. La casa principal siguió después. Pinté el salón amarillo como siempre había querido Charles. Convertí el comedor en un espacio para un club de lectura. Comencé con 6 mujeres, todas jubiladas, todas agudas y todas con sus propias historias de pérdidas y resiliencia. Nos reuníamos cada jueves para tomar el té y leer a Baldwin. Usé parte de la herencia para financiar una pequeña beca en el colegio comunitario local destinada a las chicas que se inscribieran en programas de oficios. Fontanería y Ashoebeake, electricidad, habilidades reales, futuros reales. La nombré en honor a mi madre, que me enseñó a usar un martillo antes de que pudiera deletrear destornillador,
Y en las noches, cuando la casa estaba en silencio, escribía. Escribía sobre el matrimonio que me formó, sobre los niños a los que ayudé a criar pero con los que nunca llegué a pertenecer por completo. Las mentiras, el silencio, el deshilachado lento de una familia que veía el amor como moneda y la lealtad como deuda. Lo escribí todo no por rencor, sino por claridad. Lo llamé La tierra que intentaron robar. No busqué un editor. Imprimí 10 copias en la imprenta local y las repartí con manos tranquilas. Una al señor Claiborne, otra a la mujer que me ayudó con la documentación de la beca, una que dejé en la sala de lectura sin nombre, en su interior. No quería que me recordaran como la mujer que heredó todo. Quería que me recordaran como la mujer que le dio un significado. Ese septiembre el jardín floreció tarde. Coseché cennias a montones y las coloqué en frascos de cristal a lo largo del porche. Una tarde el teléfono sonó. El nombre en la pantalla me detuvo. Dorian. Habían pasado 7 meses desde el desahucio cuando el nombre de Dorian iluminó mi teléfono. Dejé que sonara una vez 2 y luego respondí. ¿Podemos hablar?, dijo sin más preámbulos. Ni un saludo ni una disculpa. Pensé mientras escuchaba su voz al otro lado de la línea. Nos encontramos en un café al borde del pueblo, un terreno neutral. Se veía más viejo, más delgado. Su camisa arrugada en el cuello, el bronceado de sus últimas vacaciones familiares, ya desvanecido. Revolvía su café sin llegar a beberlo. Lynette se fue, dijo con tono plano. Se llevó el coche los ahorros. Ahora estoy quedándome con un amigo. Asentí sin dejar que el silencio me incomodara. Ya había aprendido a ignorarlo. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Sé que las cosas se pusieron difíciles. Estábamos tristes y enfadados, pero seguimos siendo familia, dijo con una mirada que parecía buscar algo. De veras pensé, pero no lo dije en voz alta. Parpadeó como si intentara tomar aire antes de continuar. Solo creo que tal vez podrías dejar ir algunas cosas. Tal vez hasta ayudarme a volver a ponerme en pie. Dejé que sus palabras flotaran entre nosotros sin tocarse. Había un lugar para ti, Dorian. Respondí con voz baja sin perder la calma. Pero lo vendiste el día en que te pusiste frente a un abogado y me llamaste desagradecida. Abrió la boca, luego la cerró, pero no dijo nada. No quise, insistió. Me levanté, dejé un billete de 5 sobre la mesa junto a mi té sin tocar y me dirigí hacia la puerta. No miré atrás, ni cuando crucé la acera, ni cuando llegué al coche, ni siquiera cuando escuché el raspado de su silla al levantarse tras de mí. Esa tarde caminé por el jardín recogiendo las últimas flores de la temporada. El sol ya se había escondido tras las colinas, bañando todo con esa suave luz dorada que Charles solía llamar la hora de Dios. Me detuve junto al arbusto de hortensias que plantamos juntos y pasé mi mano suavemente sobre sus hojas. Lo hicimos, Charles. Susurré al silencio al recuerdo a la tierra. Hicimos lo correcto. Algunas personas heredan casas, otras heredan silencios. Yo heredé un nombre que intentaron arrebatarme y lo hice más fuerte de lo que jamás esperaron.